Placeres de la lectura. Se trata de un programa al que podemos definir como un espacio, o mejor como un universo pleno de momentos, hasta podríamos decir de prodigiosos instantes, que se irán deslizando como efecto o resultado del encuentro de palabras, a partir del diálogo que entablamos con el autor de una obra. Sí, porque aquí tendremos ese privilegio, conocer la obra primero a través de su creador, para luego leerla placenteramente. Hoy nos visita un escritor y un docente que ama lo que hace. Con nosotros, Lucio Rabagnani Navarrete. Bienvenido, Lucio. Muchas gracias, es un placer estar acá. Gracias. Aquí en Placeres de la Lectura, invitamos escritores, lectores fundamentalmente, y les comentamos que Lucio estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo y obtuvo el título de licenciado. Y por esta razón también, además de escribir, obviamente ejerce la docencia a nivel secundario. Y aquí, como les decía, en Placeres de la Lectura, estamos convencidos que abrir un libro es sumergirse en un mundo fascinante y en mundos diferentes, ¿no? Cada vez que lo abrimos o cada vez que abrimos un libro diferente. Y que esto nos permite viajar, conocer, abrir nuestra mente, desarrollar nuestra imaginación, despertar nuestras sensibilidades. Pero bueno, este es el razonamiento de un adulto que de alguna manera ya está incursionando en la lectura, pero que se pregunta cómo hace un padre hoy o un docente hoy para motivar a un niño o un adolescente en el mundo, para que incursione en el mundo de la lectura. ¿Cuáles son las estrategias, digamos, más relevantes, las que mejores dan resultados? Bueno, esa es la pregunta para Lucio hoy. ¿Qué pregunta para empezar? ¿Qué pregunta difícil? Es muy difícil. ¿Bien? El tema de las redes, del internet, del uso de dispositivos móviles, ha crecido muchísimo en los últimos 5 o 10 años, y eso también ha dificultado mucho la tarea de poder sentarse a leer, tener el tiempo de hacerlo y la dedicación y el querer hacerlo. ¿Bien? Como vos decís, por ahí las generaciones que no crecimos, porque me incluyo en internet, nosotros tuvimos recién cuando yo iba al secundario, no teníamos por ahí esa necesidad de estar con los teléfonos o ese vicio casi de tenerlo. Y podíamos recurrir a la lectura con otras pausas, con otra armonía quizá. Me parece que hoy en día la velocidad con la que vivimos, con la que llevamos todo, en todos los aspectos, reduce la cantidad de tiempo que podemos sentarnos a leer. Porque es un lujo, en realidad, sentarse a leer. Sentarse a leer implica tener un lugar acondicionado para eso, el silencio que requiere, la comodidad, el confort, cuando uno lo quiere disfrutar, de verdad. No estamos hablando de lecturas obligadas de la facultad, del colegio o de cualquier otro ámbito, sino esa lectura de verdad por placer. Estrategias no hay una sola. ¿Bien? No hay una sola. Yo puedo hablar desde la experiencia propia y por ahí ayudar a alguien similar en esa situación. Yo tuve la enorme suerte de que tanto mi madre como mi padre son ávidos lectores y en mi casa siempre hubieron libros y siempre estuvieron a disposición. Nunca era esto aquello no, obviamente con cierta conciencia de qué lecturas para algunos parámetros. Claro, para la edad no era bueno si agarrar lo que quieras. Más que nada porque por algún tema de aburrimiento. Entonces siempre se incentivó mucho la lectura en casa. Y había momentos de ocio donde, o las siestas, o las tardes, donde mis padres trabajaban, y decía, bueno, ¿y qué hago? Estoy aburrido. Bueno, lee. Tenés para leer, de lo que vos quieras. Y de a poco lo fui aventurándome en algunas lecturas que eran de mi padre y mi madre, y después fui adquiriendo las propias. Me parece que la idea de no aburrirse y de que nuestros hijos no se aburran, y entonces llenarnos de estímulos, de actividades y demás, dificulta lograr un hábito lector. ¿Por qué? Porque esta idea de siempre tengo que estar haciendo algo, tengo que estar activo, tengo que estar presente. Y la lectura es una pausa, es un desacelerar, es bajar. Por más que se tengan los libros al alcance, los chicos por ahí no los adquieren, no los ven, no les interesa,
porque no está ese estímulo inmediato que se busca en los reels, en las redes, en los memes. Pero ya que haya libros o revistas en la casa, ya es una estrategia. Eso es fundamental. Eso es fundamental, y que si no lo hay, preguntarle a los chicos, ¿no? Ir hasta la biblioteca, hasta una librería. Llevarlos a lugares donde estén los libros. Entrar en una librería es entrar en un mundo de posibilidades. Y yo tengo una frase que siempre se la digo a mis alumnos, porque obviamente hay algunos que son apasionados por la lectura y otros como, hoy tenemos que leer esto y es re largo y son como 20 páginas y no, bueno. Entonces yo les dije, hay una frase con la que yo siempre hablo y le digo, a todo el mundo le gusta leer. Es un mito que hay gente que no le guste leer. Entonces siempre salto, no, pero a mí no, profe, que no, pero todos leemos. Y te lo voy a demostrar. Claro, y todos leemos todo el tiempo. Desde mensajes, redes, no sé, algunos libros, algunas revistas. Estamos continuamente leyendo. El problema acá es que no hemos encontrado, o que no han encontrado, aquello que les guste leer, ¿no? Porque la lectura, los libros, son como la comida. Y esa es mi mejor analogía, siempre la utilizo. Yo siempre se digo, diga que una comida que es su comida favorita. Entonces te dicen, sí, milanesa, las pastas, el asado. Bueno, y tiene que haber algo que no te guste comer, para nada. En mi caso particular es el cilantro. Yo no puedo comer cilantro, me parece horrible, es muy puntual. No te voy a invitar con falafel. No puede ser una opción, puede, no, pero generalmente me genera un poco de rechazo el gusto. Entonces le digo, quizá toda la vida, bueno, algo que les guste, sí, la verdura, el brócoli, las cosas más tradicionales. Entonces, bueno, quizá toda tu vida esas lecturas han sido el equivalente a un brócoli, o a una verdura, o a un plato que no te gusta. Y obviamente, así es como decía, a mí no me gusta comer, porque si toda la vida comí algo que no me gusta, nunca te va a disfrutar, eso nunca vas a disfrutar. Pero va a haber un libro, uno, entre los miles de millones de trillones de libros que hay, que vas a decir, este sí me gusta, este me habla a mí, este está hecho para mí, y ahí ya no hay vuelta atrás, porque descubriste que es para vos. Y todo es comenzar, como en tantas cosas, ¿no? Exactamente, exactamente. Y actualmente, con todos estos cambios sociales, tecnológicos, yo supongo que esto ha llevado también a que varíen los gustos, ¿no? Tanto en temas y en géneros en los jóvenes. ¿Qué es lo que les gusta leer cuando aparece ya el joven lector, ¿no? O cuando se despierta eso. También creo que depende mucho de la persona, ¿no? O sea, decir, los jóvenes les gusta leer tal cosa, es para mí encasillarlos, y que pasaba mucho antes, ¿no? Tenías en la mesa de literatura juvenil, y generalmente la literatura juvenil, por muchos años, bueno... Era la juvenil de siglos atrás. Claro, o tienes, a las nenas les gusta estas, que son todas las historias de amor, y a los nenes les gustan las de aventura y demás. Por suerte hoy los grandes mesones de literatura juvenil, eso está todo mezclado, no hay esa tajante diferencia entre una parte y la otra, porque no existe en realidad, fue impuesta, y leen de todo. Y tengo alumnos que dicen, mirá, estuve leyendo este otro día a Borges y me encantó, y que dicen, mirá, yo lo detesto, yo no soy un gran fanático, me parece un gran escritor, pero nunca estuvo entre mis favoritos. Y hay una variedad enorme de quienes les gusta el género romántico, el policial, el de terror. Entonces, hay una inmensidad de opciones ahora. Y lo que sí ha permitido la tecnología, que ahí sí estoy muy a favor, es poder tener fácil acceso a los libros. No soy una persona que vale el tema de la piratería de libros, sobre todo, especialmente de los autores que son nobles o muy principiantes, que se están iniciando, porque como toda carrera artística necesita de la colaboración de la gente, de la venta de las primeras obras. Si son autores que ya se murieron hace 200 años, sí, piratea el libro, nadie se va a quejar, ¿bien? Pero esta idea de... está casi como permitido. Claro, pasaron más de 70 años. Ya está, claro. O los grandes, no sé, Stephen King no se va a quedar menos, no va a llegar a fin de mes porque vos le pirateaste el último libro. Entonces, bueno. Pero sí me parece que es un buen camino de inicio ese. ¿Ven? Que me ha pasado de ver publicidades por ahí en redes y decir, che, a ver este libro, porque comprar un libro hoy en día es un monto importante. Sí. Ningún libro baja de 20, 25 mil pesos. Entonces, primero que no todo el mundo puede disponer de ese dinero, y segundo que cuando lo vas a hacer, querés algo que te guste, que sabés que te vas a llevar a tu casa y que lo vas a disfrutar. Entonces, esta idea de decir, bueno, a ver, en las redes, los TikTokers, los Instagramers, la gente que se recomienda libros, lo que yo siempre digo es, lean un pedacito, bajen un fragmento, sí. La primera parte, empiecen a leerlo con la computadora. Yo no puedo leer en computadora, me cuesta mucho, pero hago eso. Eso sí, y que lo hagan. Claro. Un pedazo, una hoja, no me interesó, listo, no es el libro para vos, comprarás otro. Pero ese de poder decir, bueno, me permito que no me guste también.
¿no? Esto de decir, no, es que a mí no me gusta leer. Bueno, pero probemos. A lo mejor este sí, o este no. Y no tenés nada que perder. No usaste dinero, no gastaste demasiado tiempo, es de fácil acceso, está en tu idioma, si son libros que no están generalmente a veces traducidos o han venido impresos ya traducidos. Entonces, las redes para mí, no, contrario a verlas como algo malo, de no, los pibes están todo tipo. Son en este sentido unas aliadas, sin lugar a dudas. Es como todo. Sí, si se sabe usar, es el camino de ingreso a la literatura amplia, ya y tradicional. Y tradicional también, sí. Bueno, por ejemplo, hay bibliotecas que están permitidas, o sea, que a uno le pueden dar el libro porque ya son clásicos, ¿no es cierto? Y uno lo puede bajar, o sea, pertenece a la biblioteca y lo ofrece ampliamente. He visto también que se han difundido los clubes de lectura precisamente en las redes, eso me parece muy, digamos, favorable, ¿no? Como para iniciarse o no, para continuar en este camino, ¿no? de la lectura. Acá en San Rafael funcionan en la Biblioteca Mariano Moreno, hay 1 o 2 clubes de lecturas muy interesantes que aproximan obras que por ahí no son de las más conocidas y está bueno eso. Últimamente yo con los años me he volcado mucho a la literatura de independiente o de autores no tan conocidos, buscando esta cuestión diferente, esta cuestión única. No significa que no lea otras cosas, generalmente leo a mis autores favoritos, los sigo leyendo, pero me gusta ver qué está produciendo la gente ahora, actual. Y sobre todo porque me parece que en muchos de los casos no es una literatura que te quiera engañar, ¿no? ¿A qué voy con esto? El libro que te quiere hacer ver algo más allá de lo que el libro es, para mí es un engaño y uno se siente engañado. Doy un ejemplo y que el escritor que está vivo y es muy joven, me perdone si se siente ofendido, que me escriba, lo podemos charlar en otro momento. Hace poco uno de los últimos libros que leí es Sueñan los gauchoides con ñandúes eléctricos o electrónicos, no me acuerdo bien. Una imitación de la obra de Clark, ¿no? De Sueñan los androides con ovejas electrónicas. Y lo compré y lo leí, o sea, vi la contraportada y dije, bueno, una obra ciencia ficción con gauchesca, qué novedoso, qué excelente. La gauchesca es un género de cuchillos, de peleas, de intensidad, de pasiones, de campo. Digo, ¿cómo lo habré mezclado con esto? Y fue una lectura que empecé muy ávido. Y a medida que iba pasando, había una especie como de querer mostrar un esnobismo intelectual en la lectura que para mí rompió toda la magia, ¿no? La historia se cortaba, una reflexión sobre este autor o este autor, como que el mismo narrador se volcaba y terminabas diciendo, esto es un muestreo. Un amarillista. Claro, un muestreo de lo que vi en las cátedras de la facultad y que alguien más me lo quiere mostrar como que también lo vio. Entonces fue muy decepcionante, porque había encarado la lectura con muchas ganas y fue, la verdad, una lástima. Entonces, ese tipo de literatura a los jóvenes obviamente no le van a convencer, porque vos querés que yo disfrute esto, pero me estás aleccionando por otro lado, o me estás haciendo sentir con cierta vulnerabilidad porque no entiendo este autor. Me cita a otros autores, me cita esta obra, estamos hablando de autores, no sé, Borges, Cortázar, los grandes argentinos quizá, que vos decís, obviamente no van a entrar por ahí si no tienen el gusto. Entonces, dejarles esa libertad, lean lo que quieran, lo que quieran. No, pero esta lectura es muy simple, no importa. A lo mejor necesitamos una lectura simple. Para empezar, ¿no? Sí. Y para seguir, o en fin, y para lo que me despierte el interés, claro, ¿no? Esa apertura de camino. Últimamente, bueno, se ha incursionado muchísimo y aparentemente con muy buena prensa, digamos, la IA, la inteligencia artificial. Y parece que todo viene a favor tanto de todo, ¿no? De la docencia y tanto para el docente como para el alumno. Pero como todo lo nuevo, bueno, todo hace suponer que viene con luces y sombras, ¿no? Sí, como todo. Como todo. Sí. La inteligencia artificial para mí es algo fascinante. Brillante, es algo que veíamos de ciencia ficción y que hoy en día es parte de nuestra vida, yo diría casi cotidiana, porque la mayoría de los teléfonos la usan, de las redes, de los sistemas. Y cuando escucho personas o gente que dice, no, porque ahora, claro, hay músicos que son solo de inteligencia artificial, ¿no? El caso de Iñaki Anselmo, creo que es el apellido, es un artista hecho enteramente de inteligencia artificial. Un artista argentino, comillas ahí las donde les quieren poner, que solo, o sea, no existe como persona, ¿no? Está todo, su música, sus letras, su imagen, todo hecho con inteligencia artificial.
Entonces dicen, no, imagínate que esto cuando llegue al arte, a la literatura, los libros, ya no va a haber gente que escriba, y entonces, ¿cómo vamos a hacer? Primero me parece un poco catastrófico pensarlo de esa manera, porque también pasó a lo largo de la historia de la literatura, ¿bien? De los manuscritos, ¿no? De los grandes manuscritos, a la prensa, a la imprenta. Claro, No, la claro. imprenta entonces va a ser que... Y al no final pasó nada. favoreció. Favoreció. Con las redes, no, porque ahora con la computadora la gente... No, siguió, si los libros siguen existiendo. Los libros electrónicos, los modelos Kindle, todo, van a hacer desaparecer la industria. Y seguimos teniendo libros impresos como hace cientos de años, y los seguimos comprando, los seguimos disfrutando, y es una de las industrias que más se mueve y que más vende. Entonces me parece que es muy alarmista. Sí, creo que hay que empezar a ver si nos interesa más leer una obra que nos entretenga o ver quién la escribió. Ese es un debate que podemos abrir en otro momento. No, yo leo esto porque me interesa la persona o me interesa lo que dice la obra. Porque si te interesa lo que dice la obra, no importa quién la haya escrito. Obviamente. O sea, hombre, mujer, niño, adolescente, un perro, una máquina, no importa. O sea, si vos estás leyendo y estás consumiendo eso por el placer que te da la lectura en sí misma, ¿no? Creo que bueno, son posturas y son debatibles, pero esta idea de que va a ser y va a acabar con el arte, yo no la comparto. Creo que la inteligencia artificial hay algo que nunca va a poder hacer, por lo menos ahora, que es disfrutar de escribir. Esa es una, pero también en cuanto a las sombras, podríamos pensar en que si sobre todo el niño y el joven acude mucho, ¿no? Totalmente. Para solucionar problemas, ¿cómo va a ir su desarrollo psicológico e intelectual? Eso sí es una complicación, se ve mucho en la escuela. Les cuesta muchísimo salir de esos marcos, de si no está acá, no sé qué es, quiero que me lo digan, no lo quiero buscar yo. Y esa dependencia total, ¿no? A la tecnología. Absolutamente, una dependencia enorme, enorme, no en todos, bien, porque eso sería generalizar, pero muchos de los adolescentes, sobre todo aquellos que viven buscando cosas o viven con las motores de inteligencia artificial continuamente interactuando, han perdido en muchos casos esta capacidad de investigar por su cuenta, o de ir y revisar, o incluso una curiosidad genuina. Me pasó hace poco en uno de los cursos, estábamos hablando de un tema y era un tema llamativo, y digo, ¿no les da curiosidad? No, me decía. Pero no, porque acá busqué y me dijo que era tal cosa. Y ya está. Digo, y nada más, le digo, pero con eso nada más. Sí, no hay otras cosas. Y bueno, es un fenómeno también para charlar mucho, investigar, pero el problema, como todo, como cuando salió internet, como cuando salió los libros impresos, como todas las cuestiones, la televisión, es la dependencia que nos puede generar eso. No es la de nadie usa inteligencia artificial. No, bueno, no usemos para todo. No es que si quiero ver cómo está afuera, si hace frío, ¿verdad? Me meto y le pregunto a ChatGPT, salgamos afuera, a ver si necesito ponerme un buzo o no. Sí. O sea, hay cuestiones que para mí sí se han simplificado, cuestiones mecánicas, correcciones de los trabajos de uno, y dice, ¿puedo entregarlo y puedo hacerlo pasar el escrito por ChatGPT para que me corrija? Sí, fantástico, obviamente. Sí, a todos se nos escapan esas cosas. Ahora, ¿es fácil para un docente detectar que pasó por la inteligencia? ¿Hay algunos detectores, algunos...? Hay programas, sí, hay software que detectan eso, pero uno se da cuenta muy rápidamente. ¿Por qué? Por la complejidad del texto que uno está leyendo. Alumnos de cuarto, quinto año, salvando algunas ocasiones, tienen imprecisiones de la escritura como cualquier adolescente. Y ahí quedan salvadas. Claro, y cuando uno ve que es un texto complejo, con oraciones incluidas, con unas estructuras que son ni universitarias, es decir, acá hay algo raro. Y sobre todo en el léxico. La lectura ayuda a incrementar el léxico, pero si nuestros adolescentes no leen, tienen un léxico reducido. Entonces vos tenés palabras como extrapolar y vos después decís, no, ¿cómo? ¿Qué es esta palabra? ¿De dónde salió? Entonces lo demás. Y decís, mira, acá pusiste, ¿no? Extrapolar. ¿Qué quisiste decir con esto? No, bueno, lo que pasa, y ahí ya está. Uno se da cuenta muy rápido cuando pasa eso. El problema es dejarlo pasar. ¿Bien? Porque no hagan nada, no la usen. ¿No? Es corregir los errores, pero que sean tus palabras. ¿No? Porque la palabra de uno, no ser el eco de otros, como decía José Ingeniero, ¿no? Esa mediocridad que es ser el eco de otra persona, ahora no pasa tanto por las personas sí, sino por la inteligencia. Me lo dijo ChatGPT, me lo dijo Gemini, lo vi, ¿y vos? ¿Y no pensaste? A lo mejor si vos coincidís o no coincidís con esto, ¿no? Está esa cuestión que para mí, sin sonar dramático además, conduce a una mediocridad de la persona. De decir, yo se lo busqué. ¿Y chequeaste que fue así? No.
pero como no me interesa tampoco, claro. así, Sí, ¿no? está en la suspicacia del docente y también en despertarle otros intereses, que no esa dependencia a la tecnología. Bueno, yo les cuento que Lucio Rabagnani Navarrete ha escrito 2 libros, uno de ellos en el año 22, Los cuadros de Aspo, que ya nos irá a contar un poco sobre esta obra y este nombre, ¿no? de que es el personaje. Pero también ha escrito otra que está en formato digital y que se llama Un disparo en la oscuridad, que no he tenido ocasión de leerla porque hay una brecha tecnológica y yo la padezco. Lo intenté, te cuento. Sí, es buscarlo, rastrearlo. Es como vos decís, Graciela, Los cuadros de Aspo fue el primer libro publicado en el 22, escrito durante pandemia y retomado de un montón de escrituras, de adolescente que fueron modificadas. Y Un disparo en la oscuridad salió gratuito. De hecho, la idea fue publicar. O sea, salió gratuito, tengámoslo en cuenta. Sí, no se cobró nunca nada por eso. Fue una necesidad de compartirlo, y de hecho la dedicatoria del libro está dedicado a mis amigos. Hay un montón de guiños internos en el texto a ellos, pero en un momento en el que estaban muchos estudiando, que estaban sin trabajo, entonces quería poder acercarles la literatura a ellos y a todo el mundo que le gustara. Hablamos de los géneros que abordás, tanto en este como en el otro. Los cuadros de Aspo es casi netamente literatura de terror o de suspenso, ¿eh? La mayoría de sus relatos. Tiene muy al estilo El hombre ilustrado de Bradbury, un hilo principal, y después relatos que se van desglosando de ese hilo principal. La mayoría, la tapa es bastante sugerente, es bastante sangriento, o de terror, o la parte más fantasiosa pero oscura. Pero no llega al horror, les cuento. No llega, no es horroroso. No es para escandalizarse, casi nada. Tiene el nombre de Los cuadros de Aspo, en realidad como un uso cómico de las palabras. Aspo, si recordarán, en el 2020 era el aislamiento social preventivo y obligatorio, que nos quedó a la mayoría muy grabado. Y como se escribió mucho en pandemia, se llama así. En realidad es el apellido del personaje principal, que es Federico Aspo. Y bueno, me pareció un homenaje a haber pasado esa parte tan que cruda. Además esa situación de encierro te inspiró para sacar este libro. A mí la palabra, los cuadros, si bien precisamente lo que aparecen son cuadros, y es lo que desencadena, mucha de la acción, tiene que ver también con marco. Y estos cuentos, estos relatos están enmarcados en otro género, en una novela, pero ya policial. Y que la manejas muy bien, es un género. Háblanos de ese género, porque el género policial es relativamente nuevo. Tuvo su impasse también en el siglo pasado, y después se renovó y aparecen como 3 géneros más posteriormente, o subgéneros del mismo, ¿no? Contanos algo de esto. El policial en realidad surge fuerte en principios del 1800 con Edgar Allan Poe, considerado el padre del policial de la literatura occidental, con El doble asesinato de la calle Morgue, ¿no? Los crímenes, la historia de crímenes, y el personaje de Auguste Dupin, que es el primer detective al estilo Sherlock Holmes, ¿no? Después Conan Doyle toma esas referencias y hace a Sherlock Holmes, que es el detective estándar, si se quiere, ¿no? Pero estrella también. Claro, el analógico, el lógico, el que sabe de todo, el que es súper académico. Y bueno, tuvo como decía, esa primera tanda de policiales donde tenemos a Agatha Christie, a Doyle, que es este personaje que sabe todo, el detective puede descifrar todo casi sin ayuda. Y después eso decayó, como todo en el arte, la gente se cansó de este tipo, de esta mujer que sabía todo, y empieza a volcarse ya en principios del siglo XX, 1930 sobre todo. Sí, por las situaciones políticas, económicas y exacto, todo esto, estábamos pasando otra vez por grandes crisis a nivel mundial, y empieza a darse el policial negro, ¿no? El noir, que para mí es mi favorito en lo personal, y ya no tenemos un detective tan académico, tan lógico. Es el detective
casi de película. El más cercano a la realidad. El tipo que tiene problemas con la familia o con los amigos, que tiene alguna dependencia de narcóticos, que hace lo que puede, que está metido en esto de quiere hacer justicia, pero la justicia no lo ayuda, entonces termina recurriendo a su justicia, ¿no? Tenemos personajes emblemáticos como, por ejemplo, la novela Dios Muñeca de Raymond Chandler, que son icónicos, y en los cuadros de Aspo, el policial en realidad es una redada policial en la casa, ¿bien? Sería lo más cercano a nosotros. Pero un disparo en la oscuridad tiene como protagonista a este tipo de detective, ¿bien? El detective que no sabe lo que le está pasando, que intenta ir escalando en un mundo de violencia, de vorágine, que se reencuentra con compañeros y compañeras que no sabemos muy bien quiénes son, pero están ahí, y que para mí es un personaje mucho más cercano a la realidad. No lo Porque sentimos antes tan lejano. usaba mucho, digamos, el análisis lógico. Sí. Y acá por aquí hasta la casualidad desencadena la solución, ¿no? Sí. Y vos requerías ser un lector muy conocedor, digamos, de muchos temas, muy académico, porque hablaban de la pólvora, de la trayectoria, entonces de física, de química, de biología, porque la arteria de acá, si uno no sabía, medio que se te pasaban eso, era abrumador. En cambio, todo el mundo sabe que uno va a un bar y se agarra a las piñas, viene y quizá obtiene alguna información de lo que quería conseguir este detective, porque es una realidad que, aunque violenta, lamentablemente la vivimos, se vive, se ve en las noticias, se ve afuera, entonces no es tan extraño. No es, es una mente maestra que resuelve, es un tipo que hace lo que puede, con lo que tiene, y que persigue todavía un ideal de justicia, no le da lo mismo. Sobre todo esa idea, no le da lo mismo. No le da lo mismo si la nena secuestrada la terminan matando o no. ¿Bien? Él quiere buscarlos, por más que le cueste la vida, ¿bien? Va a buscar esas cuestiones. Entonces me parece que también rescata un poco esto de la apatía, que es algo que lamentablemente vemos mucho. A mí me da lo mismo, que como a mí no me pasa, o como a mí no me afecta, o como a mí no me sucede, no tengo por qué meterme, ¿no? El personaje de Un disparo en la oscuridad se mete de lleno, ¿bien? Y quiere, por ahí lo que intenté hacer también un poco es rescatar eso de, no importa que no te esté pasando a vos, ¿bien? Esto es lo que debe, lo correcto, lo que hay que hacer, ¿bien? Incluso rompiendo las reglas tradicionales, las normas. Aquí en los cuadros de Aspo el personaje es corporativo, obviamente como sucede en los países, en todos los países, pienso, ¿no? Ya no hay un detective, es un cuerpo, un colegio, digamos, que trabaja para la investigación, ¿no? Sí. Bien. Yo elegí, porque acá algo se lee, se llama Placeres de la lectura, claro. Y un relato breve, obviamente, se titula La mano que tapó el sol. De los vastos pesares humanos, uno de los más extraños y devastadores los provoca el día domingo. Esa sensación de inevitable final que surge con el alba y que se arrastra hasta la noche, incrementando su torturante esencia. Nos invade la mente como una gripe fantasmal. Su origen maldito se inició cuando se cometió el fatal error de cambiar su nombre. En el momento en que el alegre Dies Solis fue forzado a llamarse Dies Dominicus, se lo despojó de su cualidad alegre y serena. La estrella que portaba con orgullo se consumió bajo el pesado manto de la ignorancia humana. Una fría y falsa sensación de calma surgió del abismo helado, penetrando en lo más profundo de nuestro ser. Así, en venganza, comenzó a ejercer sobre los mortales una influencia terrible. Como Dominus, nos sentenció un goce efímero que cambia de rostro cerca de las 7 de la tarde. Es el momento en que las luces astrales titilan imperceptibles. La fuerza invisible del domingo comienza a filtrarse por nuestros ojos y anida lentamente en nuestra cabeza y corazón. Traza un hilo invisible que nos sutura desde adentro, comprimiendo nuestros pensamientos y emociones en un torniquete de angustia existencial. El domingo es el final que presagia un comienzo oscuro. La sombra del lunes trepa por las enredaderas de un día perdido, pues es pérdida en sí mismo. Incluso la mismísima fuerza de gravedad parece aumentar durante la jornada, empujándonos al piso
y obligándonos a agradecer un descanso que esconde un latido constante de desesperación e incertidumbre. El domingo es el portal insalvable que atravesamos sin darnos cuenta, trasladándonos a la tierra de las horas perdidas. Allí nos espera el páramo desolado de los proyectos truncados y los sueños desterrados. Ante este sufrimiento no quedó otra alternativa que aliviar tanto dolor. El placebo de los deportes, de los encuentros, de las variadas infusiones es lo que impide volvernos completamente locos. Aunque no sería erróneo afirmar que la demencia es algo incubado dentro de nosotros y que en ese instante se libera para burlarse cara a cara. Un espejo desquiciado que nos muestra un futuro alienado con el pasado. El ayer terminó y el mañana aún no llega, pero conocemos lo que nos depara. ¿Será acaso un castigo por querer controlarlo todo? Disfrutar de este día es regocijarse en la mentira a uno mismo. Perdida la belleza del cenit, caen junto con la luz las defensas de nuestra psiquis atormentada. Mirar atrás es suicidio y al frente un precipicio. Es ahí, en ese instante de profunda introspección forzada, que sucumbimos a la demencia, pues tal es la damnación de sabernos mortales y prescindibles. Las últimas horas del Dies Dominicus es la ventana por donde nos mira la muerte, pero sin rescatarnos de la vorágine. El domingo es el escarmiento del tiempo. Un relato fantástico. Bueno, muchas gracias. Que no le faltan términos como damnación, por ejemplo. Y es interesante porque nos invita a tener un diccionario al lado. Que eso es lo lindo también de la literatura, ¿no? Aquella que nos lleva a ampliar nuestro vocabulario y a entender, bueno, tantos mundos y me encantó este relato, por eso lo bueno, elegí. me alegra mucho que te guste. Fue uno de los que más disfruté escribiendo. ¿Ven? Ya no tengo una visión tan terrible del domingo, quiero decir. ¿Ven? Desde que lo escribí hasta ahora me ha ido mejorando un poco. Ese surgió dentro de la cuarentena, digamos, dentro de ese mundo de encierro. Sí, absolutamente. Fue de cuarentena y post-cuarentena, sobre todo los primeros años, ¿no? El del 21 y el 22, de cuando uno estaba intentando recomponerse un poco. Pero no, ya ahora no tengo una visión tan cataclísmica. Yendo a lo que decías vos de las palabras, para mí la lectura es el camino principal a encontrar nuevas palabras, nuevos términos y a descubrir que no es lo mismo una cosa que otra, ¿no? Que no es lo mismo... y que podemos establecer las diferencias. Que, claro, que no es lo mismo que estar triste que estar desolado, que no es lo mismo estar feliz que estar dichoso, que hay un tramo importante entre los dos. Y encontrar la palabra justa, dar con la palabra justa, es también poder representar ese mundo interno en una realidad que no es igual para todos. Entonces, es ayudar a trazar este puente con el otro. ¿Y cómo está? ¿Está bien? No, está exultante, está exuberante, está jubiloso. Y otra cosa es estar bien, estar feliz, estar ok. Sí, llanamente, digamos. Claro, sí, entonces, pero esa riqueza que tiene encima nuestro idioma, el español, segundo idioma más hablado en el mundo, no podemos dejar que pase, porque si está ahí la palabra que buscamos para distinguir esa forma de sentir, esa forma de ver, esa forma de pensar, hay que utilizarla y hay que encontrarla. Y está guardada entre las páginas. Y nos enriquece el día a día, nos enriquece la vida, nos enriquece los sentimientos, las sensaciones fundamentalmente. Lucio, ¿dónde podemos conseguir los lectores este libro? Ese lo pueden conseguir en la librería San Rafael, ahí en Cayo Las Cuagas. ¿Sí? Hablan con Fede, que es el dueño, y generalmente él tiene algunos ejemplares, y si no, me los pide, yo generalmente se los acerco. O directamente por internet, si buscan el nombre del libro, aparece tu contacto ahí también, ¿no? Aparece mi contacto y está en la tienda de Amazon, que está en versión digital y en versión papel.
y en Mercado Libre, que también me parece para los envíos a nivel nacional. Así que está disponible. Está disponible. Y un disparo en la oscuridad. Un disparo en la oscuridad en un momento estuvo subido a Script, a una página sí, hay bastantes textos. Que en por PDF uno lo adquiere. Está por PDF. En un momento lo sacaron, no sé qué problema hubo, pero interno desde la página, donde yo dije, no, este libro es mío, lo subí yo, está para esto, y no sé cuál fue la situación, pero está localizable, digamos, si ponen el nombre, Un disparo en la oscuridad, Lucio Romagnani, aparece algún documento que alguien resubió, que alguien reenvió. Hace poco me enteré que los cuadros de Aspo lo estaban vendiendo en eBay, que es el mercado libre de Estados Unidos, unos ejemplares, no sé cómo llegaron ahí, pero estaban. Y que alguien, dichoso también de que otras personas lo lean, lo había digitalizado. Sé que hay una versión pirata dando vueltas en algunas páginas vi de México, de Paraguay, yo feliz, obviamente, porque alguien se tomó la molestia de hacerlo, porque efectivamente, creo yo, esta persona vio que valía la pena hacerlo. Así que agradecido al que pirateó el libro, bien por ese halago, lo tomo como un cumplido. Bueno, como decíamos, abrir un libro es darnos la oportunidad de viajar, de sentir, de pensar, de diferenciar, de sentir, como ya les dije. Pero es un viaje individual y las pautas como que uno las tiene que establecer con sus tiempos. Sin demasiadas expectativas y sin demasiadas presiones, pero vale la pena. Nos queda agradecerte profundamente esta visita, Lucio, y desearte muchísima suerte en todo lo que emprendas, que los libros sigan su recorrido, sean leídos por mucha gente. Y bueno, y por habernos visitado, te agradecemos muchísimo. Por favor, ha sido un placer para mí estar acá, poder compartir con ustedes, poder hablar de esto que es lo que me apasiona. Lean todo, lean lo que encuentren, lo que les guste, lo que no les guste, porque... También para establecer esas diferencias. Totalmente, ¿no? Para estar y para conocernos, porque la lectura nos ayuda a conocernos. Nos da muchas respuestas que a veces las tenemos desde hace tiempo, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Así que para mí ha sido un enorme placer estar acá y les agradezco muchísimo la oportunidad, el espacio y el tiempo. Gracias a vos. Gracias. Placeres de la lectura, porque aquí tendremos ese privilegio, conocer la obra primero a través de su creador, para luego leerla placenteramente.